Buenos días. Un poco duro. ¿Cómo están? Qué bueno. Seguimos en la serie de Juan, ¿verdad? ¿Quiénes han estado en la serie de Juan durante todos estos meses? Ok. Hemos visto una serie de enseñanzas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, donde Juan, ¿verdad? El apóstol Juan nos muestra a Jesús como la luz. Y hemos visto parte del ministerio público que tuvo Jesús. Hasta el capítulo 13 se vuelve un poco más interesante. Hoy vamos a empezar una miniserie dentro de esta serie que la hemos llamado la serie del aposento alto. Y esto va a llevarnos desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. En las próximas semanas vamos a estar aprendiendo sobre esto. ¿Y qué pasa aquí en el aposento alto? ¿Qué pasa? ¿Cuántos conocen qué pasa en el aposento alto? Hay una serie de enseñanzas que deja Jesús que son muy importantes y son instrucciones que no le deja ya al pueblo romano, que no le deja a los líderes religiosos, que no le deja a las personas que simplemente lo seguían por sus milagros. Estas enseñanzas se vuelven importantes porque le deja instrucciones de cómo caminar correctamente a los suyos. Tiene un gran significado para usted y para mí. Y hoy vamos a entrar en esta miniserie, nos tocará el capítulo 13. Estaremos en Juan, capítulo 13, versículo 1 al 17. Leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos, ahí está el secreto, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que a él volvía. Y así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente, comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le dijo Jesús, pero entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Pedro, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y le dice Jesús: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso le dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues yo, el Señor y maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto este ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que le envió. ¿Entienden esto? Dichosos, bienaventurados serán los que ponen en práctica esto. No sé si le podemos bajar un poquito, por favor. El mensaje que quiero compartirles hoy
lo he titulado Extendiendo Gracia. Extendiendo Gracia. Quiero contarles un poco sobre el contexto de lo que estaba pasando ahí, el contexto histórico. Siempre es importante saber y conocer un poco más de lo que uno lee para poder así entender el mensaje correcto. Empieza el pasaje diciendo que se aproximaba la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? La Pascua era la fiesta que conmemoraban, ¿verdad?, la salida de Egipto, la esclavitud que había tenido el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Cómo Dios los había sacado de esa esclavitud. Se venían tiempos de celebración. Los judíos pasaban celebrando muchas cosas, pero esa en específica era muy especial. Y dice el pasaje que en medio de esa celebración quedaban unas pocas horas de vida a Jesús acá en este mundo. Entonces imagínense el montón de sentimientos que pudo haber habido en esa sala. Jesús estaba próximo a ir a la cruz. ¿Qué podía pasar por la mente de Jesús en ese momento? Si usted supiera que le quedan unas cuantas horas de vida, ¿qué haría usted? ¿Qué hablaría? ¿Con quién pasaría esas últimas horas? Sería un poco horas de angustia, ¿no? Había una mezcla de circunstancias entre fiesta y angustia. Y Jesús iba a invertir de sus últimas horas para enseñarle a sus discípulos el verdadero significado del amor. En esa época, la época de Jesús, los caminos estaban llenos de polvo, no estaban asfaltados como ahora los vemos. Bueno, algunos, o tal vez en otros países. Pero eran caminos de polvo, donde pasaban animales y posiblemente dejaban excremento, la gente tiraba basura y las personas no tenían zapatos como usted y como yo, que les podía cubrir los pies. Quedaban expuestos sus pies al polvo y a toda la suciedad. Entonces imagínense el calor del desierto, la gente caminando, porque tenían que caminar, no habían carros. Caminando, sus pies sudando, y todo ese polvo, toda la suciedad se le pegaba. Imagínense la mezcla de olores. Olía todo menos rico. Al final del día, sus pies terminaban extremadamente sucios. Y en esa época se acostumbraba que afuera de las casas hubiera un recipiente con agua y una toalla, para que las personas cuando fueran a tomar la cena, cuando fueran a sentarse a la mesa, ¿verdad? De hecho, la mesa no era una mesa como la que usted y yo tenemos en la casa. Ellos se sentaban en el suelo, en cojines, en almohadones, y los pies le quedaban, entre unos y otros, le quedaban expuestos a la vista. Entonces, imagínese que es comer casi que con los pies de una persona aquí, los pies de otra persona, y usted con la comida aquí. ¿Qué ganas de comer le iban a dar a uno? En las casas de las personas más adineradas, ellos tenían esclavos. Y este trabajo, el trabajo de limpiarle los pies a los invitados, le tocaba al esclavo más bajo de todos, al esclavo más básico, al esclavo de menor rango, al que no significaba nada, porque era una tarea muy humillante. Tenía que inclinarse, lavarle los pies a los invitados para que sus invitados no se ensuciaran las manos. ¿A qué trabajo más humillante? Eso era un acto de higiene y un acto de respeto para poder sentarse a la mesa con otros. Inclusive en esa época los rabinos ni siquiera dejaban que sus discípulos le limpiaran los pies. Entre los israelitas, entre los judíos, ni siquiera habiendo esclavos judíos lo hacían, porque era una práctica muy deshonrosa, era un acto de humillación. Y en esa habitación de la que acabamos de leer, había un grupo de personas sentados a la mesa con los pies sucios. Había
un recipiente con agua y una toalla, pero no había ningún esclavo. Y ninguno de ellos se había levantado, se había dignado a ofrecerse a lavarle los pies a los demás, porque era algo muy humillante. Entonces imagínense la escena. Están a pronto de celebrar la Pascua, están en una cena muy importante, una serie de enseñanzas se están dando. Jesús con una mezcla de emociones en su corazón, porque Él nunca dejó de ser hombre tampoco, Él era 100% Dios y 100% hombre. Y en medio de esa mezcla de emociones, adivine qué estaban haciendo sus discípulos. Lucas nos revela que ellos estaban discutiendo a ver quién era el más importante entre ellos. Imagínense, Jesús ver eso, estar pensando que está a unas cuantas horas de morir y sus discípulos viendo a ver quién era el que iba a tomar el mayor rango en el reino de los cielos. ¡Qué absurdo! Pero Jesús les iba a dar una verdadera lección, más allá de una lección de humillación, más allá de una lección de humildad. Jesús les iba a enseñar que la verdadera humillación es producida y motivada por el amor. Y en una circunstancia tan difícil, algo escandaloso iba a pasar. ¿Algunas veces han estado en algún momento incómodo donde alguien empieza a hacer algo que está fuera de lugar? Algo que uno, lo único que puede sentir es pena ajena. ¿Han estado en una situación así? Donde parece que el tiempo le pone pausa y todas las cámaras se enfocan hacia esa persona. Es un poco incómodo. Es una situación tensa. Y algo parecido está por pasar. Parece que el apóstol Juan le pone esta escena en cámara lenta. Léala conmigo en el verso 4. Está hablando de Jesús. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, le echó agua a un recipiente y comenzó a lavarle los pies uno por uno y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. ¡Qué escena! Me imagino que todo el mundo estaba en shock. Ya les conté el significado de la persona que hacía este tipo de actuar. Era para el esclavo más bajo. Y Jesús, su maestro, se había levantado y había ido lavándole los pies uno a uno. Se escuchaba como ahorita, un silencio que solo las moscas. O había tanto silencio posiblemente que hasta un bostezo de hormiga se podía escuchar. Era un silencio extremo. Y en el verso 6 dice que cuando llegó a donde estaba Simón, Pedro, y le dijo Pedro, ¿y tú, Señor, a mí me vas a lavar los pies? Le dice Jesús, Pedro, ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender más tarde. No, Señor, no, jamás me lavará los pies. Y Jesús le dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro no vio necesario que Jesús le lavara los pies, aún en su presencia, aún estando delante de él. No lo veía necesario. ¿Para qué Jesús se iba a incomodar? Pedro pensó que en la condición que estaba él con Jesús, no hacía falta eso. Pedro, aún siendo discípulo de Jesús, caminando junto con él, no se había dado cuenta que sus pies se habían empezado a ensuciar. Aún caminando a la par de Jesús, el pueblo de Israel, cuando fue sacado de la esclavitud, fue salva de la esclavitud, pero en su caminar por el desierto se ensuciaron.
empezaron a ensuciar su corazón, empezaron a ensuciar sus pies, no se dieron cuenta, empezaron a reclamarle incluso a Dios, empezaron a tener temores, dudas, empezaron a adquirir suciedad del mundo, inclusive levantaron ídolos en nombre de Jehová. Y ninguno de esa generación tuvo parte con él. Todos murieron. Se habían conformado con ser salvos de la esclavitud. Y lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era que el que no viene diariamente a su presencia, el que no deja que Él le lave los pies, el que no deja que Él lo limpie de toda la suciedad que podemos adquirir, el que no deja que lo santifique, que lo purifique, posiblemente nunca ha tenido parte con Él. Jesús lo que nos está diciendo es que el que no reconoce su necesidad de santificación diaria no está teniendo parte con Él. En 1 de Juan 1, versos 6 y 10 dice: por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si afirmamos que no tenemos pecado, si afirmamos que no tenemos necesidad de santificarnos todos los días, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados diariamente, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en el corazón. Una prueba de que nosotros hemos sido salvos es que aborrecemos esos pecados que cometemos diariamente. Esa es una prueba de que usted y yo hemos sido salvos, porque ya no pecamos con tranquilidad. Y lo digo pecamos porque vivimos en un mundo quebrado. Es imposible no pecar. Pero si usted acepta esa condición de ser salvo, usted y yo vamos a ir diariamente al trono de la gracia a recibir esa santificación. Jesús le estaba enseñando a Pedro que él, aún caminando con Jesús, necesitaba santificarse. ¿Quieren escuchar una persona sincera, abriendo su corazón a todo el mundo? Una persona que fue llena del Espíritu Santo, una persona que marcó la vida de muchas personas, de miles de millones de personas. Una persona que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, hablando de su realidad, de lo que es vivir aquí en este mundo quebrado. Romanos 7 dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago todo lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. El apóstol Pablo, hablando que él también cometía pecado. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Qué importante es santificarnos todos los días. Pensamos a veces que con estar sirviéndole a Dios, estar caminando junto a Jesús, no nos podemos ensuciar. El caminar ensucia a cualquier persona.
Y Jesús también les iba a dar otro tipo de enseñanza. Era necesaria la santificación primero, pero Jesús quería construir la base de la unidad con ellos. Jesús se había convertido en un catalizador de la unidad. Él no esperó que la unidad surgiera. Él provocó la unidad y tomó la iniciativa. Él tomó el recipiente, lo llenó de agua y le fue limpiando los sucios pies de sus orgullosos discípulos. ¿Qué es la unidad? Quiero compartirle rápidamente dos claves, dos principios sobre lo que Jesús quiere plasmar para nuestras vidas el día de hoy. Dos principios que los podemos usar para aplicarlo a nuestra familia, a nuestro matrimonio, con nuestra pareja, la relación de nuestros amigos, en el trabajo. Estos principios inclusive podrían ayudarle a restaurar una relación rota. El número 1 es: el que sabe quién es puede humillarse ante otros. El que tiene seguridad de sí mismo puede humillarse ante otros. En el verso 3 dice: Jesús sabía quién era. Jesús sabía que el Padre le había entregado todo en sus manos. Dice el verso que sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que a Él volvía. En Reina Valera dice que Él puso todo en sus manos y con esas mismas manos que están llenas de poder, que tiene el dominio de todo, le iba a lavar los pies a sus discípulos. Y aquí viene el principio. El que sabe quién es, puede y debe humillarse, tomar la iniciativa ante otros. Y estoy hablando de orgullo. Jesús era el único que sabía quién era en esa habitación. Y aún así, se quitó el manto de gloria y se puso la toalla del servicio, de esclavo. Es increíble esta escena. Nos muestra que Jesús era el único que tenía seguridad de sí mismo y no le importó humillarse por los que amaba. El enemigo número 1, pongámoslo así, de la unidad es el orgullo. Y por lo menos ha sido algo que me afectó en mi vida. Es una de las cosas que más me ha provocado momentos difíciles en mi matrimonio, mi propio orgullo. Yo tenía la tendencia, aún la tengo, pero no tanto, ya he ido trabajándola, pero yo tenía la tendencia de querer hacer una discusión como una competición. Y créame, soy muy bueno en eso. Pero cuando yo creía que iba ganando esas discusiones, no me daba cuenta que estaba perdiendo el corazón de mi esposa. Y a veces pensamos que estamos ganando batallas, pero no nos damos cuenta que estamos perdiendo la guerra. Es más difícil humillarse delante de alguien que usted ama, de alguien que usted conoce, que de un desconocido. Póngase a pensar por un momento. Porque cuando te humillas, entras en un estado de vulnerabilidad donde le otorgas poder a la otra persona. Cuando te humillas, cuando humillas el orgullo, le das poder a la otra persona. Y a veces pensamos que esto es un acto de debilidad. Pero para poder inclinar el orgullo, debe haber seguridad de quiénes somos, de lo que representamos para Cristo. Eso es un acto de valor y no cualquiera lo practica. En mi matrimonio me he dado cuenta, y yo se lo he dicho a mi esposa, que es más importante tener amor que tener la razón.
Lo número, el segundo principio, la segunda clave que quiero contarles es: debemos ver correctamente la suciedad de los demás. Jesús vio los pies sucios de Pedro y en el verso 8 le dijo: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Pedro: entonces, Señor, no solo los pies. Verso 9, por favor. No solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Le dice Jesús: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. ¿Qué es lo que estaba hablando aquí Jesús? Jesús estaba diciendo que cuando somos lavados con la sangre de Cristo, Él nos hace un lavado profundo, total del cuerpo. Y está hablando aquí de la salvación. Pero en el caminar diario adquirimos malas acciones, malas conductas. Nos empezamos a ensuciar los pies. Adquirimos malas palabras, malas decisiones, malos deseos, malos pensamientos. Y por eso fracasamos. Pero aún así, Jesús, sabiendo que Pedro tenía los pies sucios, nunca lo juzgó. Pedro había entendido la diferencia de tener un corazón sucio y unos pies sucios. Y la suciedad de los pies no lo definían a él. Qué diferentes somos muchas veces de Jesús. Porque cuando vemos la suciedad de otra persona, alguien que tal vez no está haciendo lo correcto a nuestro parecer en el caminar de un cristiano, lo que hacemos es emitir un juicio en lugar de lavarle los pies. Y debemos de entender que nadie está exento a fallar. Todos los cristianos tenemos los pies expuestos al caminar. Estamos en un mundo quebrado y es fácil ensuciarnos. Debemos aprender a lavarnos los pies. ¿Y qué significa esto? Lavarnos los pies significa interceder por otras personas en lugar de hablar de las personas. Significa perdonar a las personas aun cuando te han hecho daño. ¿Por qué? Porque Jesús le lavó los pies hasta Judas. Vea qué increíble esto. Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, le lavó sus pies. Él le extendió la gracia. Judas no quiso recibirla. Lavarle los pies significa pedir perdón aun cuando pensamos que no tuvimos culpa. Lavar los pies significa solucionar un problema que no has resuelto, que tú sabes que está estorbando. Lavar los pies significa dedicarle tiempo a tu familia cuando no lo haces. También significa responder de una forma asertiva en medio del enojo. Extiende gracia. Lavar los pies significa amar a los que son difíciles de amar. Eso significa que debemos de extender gracia como Jesús lo hace diariamente con nosotros. Y no va a haber unidad en la iglesia, no va a haber unidad en la familia, no va a haber unidad en tu matrimonio ni en tu relación si no nos lavamos los pies. Las personas que tienen luz son los que deben de llevar la iniciativa en la familia. Las personas que tienen más luz en el matrimonio deben llevar la iniciativa de poder humillarse y extender la gracia. Las personas que tienen más luz en tu trabajo, más luz en tu grupo conexión, más luz en la iglesia, son los que deben de tomar la iniciativa de lavarle los pies a los demás. Y Jesús lo dejó plasmado de una forma muy explícita en este pasaje. Jesús se había quitado el manto de gloria y se había puesto la toalla de esclavo.
tomó un recipiente, se inclinó y empezó a lavarle los pies sucios. Empezó a extender gracia. Y el agua en este momento se representa la purificación por gracia. Quiero ir terminando. En esa sala, Jesús le limpió los pies a un hombre llamado Tomás, que muchísimas veces había contestado con duda de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hace Dios con las personas que dudan? Le lava los pies. Él extiende gracia. En esa habitación había un hombre llamado Pedro, que no lo iba a negar solamente una ni dos veces, lo iba a negar 3 veces. ¿Y sabes qué hace Jesús con las personas que le niegan? Extiende gracia, le lava sus pies. En esa habitación había un hombre llamado Judas, que lo iba a traicionar y lo iba a vender por unas cuantas monedas de plata. ¿Y sabe qué hace Jesús con las personas que lo dejan por cualquier cosa? Extiende gracia, le lava sus pies. Jesús extendió gracia a sus discípulos, sabiendo que ellos le iban a fallar. Él lo hizo antes, no lo hizo después solamente, lo hizo antes. ¿Y qué nos enseña? Que nosotros tenemos que extender gracia aún antes de que nos vayan a fallar, porque tu familia te va a fallar, tu matrimonio te va a fallar, tu pareja te va a fallar, tu jefe te pasa fallando, tus compañeros, tus amigos te fallan, tus papás, tus hermanos. Debes de aprender que lo que Jesús quiere es extender gracia. Es extender gracia, porque Él lo sigue haciendo hoy, lo sigue haciendo mañana y lo seguirá haciendo hasta que nos encontremos con Él. ¿Por qué no hacerlo nosotros con los demás? Lo primero que quiero que pongas en tu mente, cierra los ojos por un momento, es que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Él necesitaba santificarlos a ellos. A veces pensamos que estamos caminando correctamente, pero hay mentiras que llevamos cargando. Hay suciedad que no nos damos cuenta, que nos hacen emitir juicio contra otras personas. Nos hacen no tener una relación correcta con las demás personas. Jesús quiere purificarnos hoy. Y que lo hagamos de ahora en adelante todos los días de nuestra vida. Porque si no, no vamos a tener parte con Él. La purificación significa ponernos de una forma correcta en una relación con Cristo diariamente. Lo segundo que quiero que pienses es: ¿a quién le debes extender gracia hoy? Para que haya unidad en tu familia, para que haya unidad en tu matrimonio, para que haya unidad en la iglesia, debemos extender gracia. Piensa por un instante, ¿a quién le debes extender gracia? ¿Será a tu esposo o a tu esposa? ¿A tus hijos? ¿A tus amigos? ¿A una persona que te hizo daño? ¿Te duele? Debes extender gracia. Yo no sé cómo está tu relación con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, en el trabajo, pero debes extender gracia. Juan 11 nos dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros.
De este modo sabrán que son mis discípulos. Si usted extiende gracia, usted es verdaderamente discípulo de Jesús. ¿Y por qué Él dice que es un nuevo mandamiento si ya existía? Es porque Él estaba poniendo un estándar que todo mundo debe realizar. El que se amen unos a los otros como Él ya nos amó. Piensa por un momento, no sé si la persona a la que se te vino a la mente está a la par tuya, a la que piensas y crees que debes extenderle gracia. Piensa por un momento, y si tienes que levantarte, ir a donde esa persona, extender gracia por medio de una oración, extender gracia por medio de un perdón, de un abrazo, hágalo en este momento. Debemos extender gracia en todo momento. Y para las personas que se les vino esa persona a la mente y no está acá, quiero abrir el altar de una forma simbólica para que usted venga como si fuera hacia esa persona a extenderle gracia, a disculparse por la actitud que ha tenido. Pueden ponerse en pie, por favor.